Ponernos en pie, hermanos, y vamos a dejar ya el lugar para la administración de la palabra del Señor. Y en esta hora va a tomar este lugar nuestro hermano Israel Martínez Sánchez para exponer el mensaje que Dios ha puesto en su corazón para cada uno de nosotros en esta hora. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Los voy a invitar a que se pongan de pie y que abran sus Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 22. Libro de los Hechos, capítulo número 22. Vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 8. Hechos 22, del 6 al 8. Después de eso le voy a estar pidiendo a Nacho que nos dirija en una oración en esta tarde. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Nacho. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hace unos días estaba viendo yo en la televisión, bueno, más bien en mi computadora. Se acaba de celebrar en Estados Unidos las dos convenciones de los dos partidos políticos, ¿no? Tienen elecciones este año. Y pues llama la atención de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y veía yo algunos de los videos que proyectaban ahí. Y una de las cosas que proyectaban mucho en esta última convención, que fue la del Partido Republicano, donde es candidato el presidente Trump, era historias de personas comunes y corrientes. Personas, algunos de ellos habían estado en la cárcel, habían terminado haciendo algo equivocado, terminaron en la cárcel y pagaron mucho tiempo, ¿no? A fin de cuentas, en algún momento el presidente ve sus casos y los libera, los saca de la cárcel y les ofrece un perdón, que significa que todo lo que existía de cargos contra ellos, todos sus registros se borran, ¿no? Había otros casos de personas donde de repente la que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca decía: yo conocí al presidente así, nada más de lejos, ¿no? Pero yo tuve un problema de salud, estuve hospitalizada y el presidente me habló para platicar conmigo. Y me llamaba la atención porque la imagen que estaban dando es, a veces oímos muchas cosas de distintas personas, ¿no? Acerca de políticos o presidentes o gente así, ¿no? Y decían ellos, de alguna manera, yo tengo otra perspectiva, yo veo las cosas de una manera distinta porque yo conozco a la persona. Esta situación que me tocó vivir me llevó a conocerla de una manera que la mayoría de la gente no la conoce.
Y es interesante. Cuando uno empieza a analizar distintas cosas, cuando hablamos acerca de este pasaje que leíamos, estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido apresado. Algunos judíos se quejaron de él y lo han apresado, estaba en el templo. Y entonces Pablo comienza de alguna manera a tratar de defenderse. Y lo primero que hace Pablo con esta gente es hablarles, y les dice ahí en el versículo número 1 del capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en su lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fueren castigados. El apóstol Pablo les dice, yo era esto, ¿no? Yo era una persona como cualquiera de ustedes, yo era alguien que me esforzaba por cumplir con la ley, yo había sido educado a los pies del mejor maestro que existía, yo de alguna manera soy judío que tenía todo este abolengo y yo perseguía a los cristianos porque los cristianos hablaban cosas que no tenían sentido para él, ¿no? Había que castigarlos. Su entendimiento de Dios era un entendimiento limitado, como cualquier judío. Entendía a Dios de una manera limitada. Y entonces Pablo les da todo su pedigrí, un pedigrí muy importante. Por cierto, Pablo lo vuelve a hacer más adelante y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pablo habla de vez en cuando acerca de su pedigrí y habla también acerca de su vivencia, y eso es lo que está hablando aquí Pablo. Pablo nos está narrando, le está narrando a las personas qué sucedió con él, por qué terminó siendo cristiano, por qué terminó siendo misionero, por qué dejó el camino que seguía antes y ahora sigue a Jesucristo. Pero entonces en los siguientes versículos dice Pablo, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo entiende que algo extraño ha sucedido. Les cuenta y les dice esta historia. Yo iba a traer los presos, yo iba a cumplir con esto porque estaban mal. Así lo entendía yo, es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Pero después dice, entonces me apareció esa luz y caí al piso. Y la idea de Pablo no es me caí porque el caballo trastabilló o me tropecé yo, sino algo sobrenatural sucedió. Por eso cuando Pablo cae, dice, ¿por qué? Dice por ahí Pablo pregunta, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Al escuchar la voz, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Esto no es algo natural, esto no es algo normal, algo sobrenatural está pasando. Y entonces Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque él escucha la voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces él escucha la voz que le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es Jesús mismo revelándose a Pablo en esa ocasión. Y sabe, esa ocasión va a cambiar radicalmente la manera de vivir, de pensar, de hacer las cosas de Pablo. Es algo que cambia el rumbo totalmente de Pablo. A pesar de que Pablo está probablemente en ese tiempo con muchas cuestiones, ¿no? Él probablemente ha escuchado a los
cristianos hablar de Jesús, su resurrección, y de hablar de que Jesús es Dios, y todo eso choca en la mente de Pablo. Pablo, el fariseo, Pablo, el que cumplía la ley, Pablo, el que está enseñado de esta manera: hay un solo Dios, entonces Jesús no puede ser Dios. Y probablemente en la mente de Pablo hay muchas cosas pasando. Pero cuando escucha la voz de Jesús que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo es sacudido tremendamente. Con el tiempo nos damos cuenta de que Pablo va teniendo un entendimiento correcto acerca de Dios. Va conociendo a Dios, va conociendo a Jesús. No solamente como lo conocía hasta ese momento, probablemente de lo que de hoy es de entre los cristianos, sino ahora tiene un conocimiento más profundo, un conocimiento más real, un conocimiento que no se queda en lo intelectual, sino se convierte en algo como una parte de su experiencia, de su vida. Pero sabe, también continúa la historia y dice que entonces un hombre llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio y de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cuando yo leo este pasaje digo: qué tremendo, Pablo. Porque Pablo recibe una palabra de Dios que lo va a ayudar a caminar. Lo va a encaminar en medio de todos los problemas que Pablo va a enfrentar, ¿no? Cuando usted lee la historia de Pablo, Pablo fue perseguido, fue apedreado, fue dejado por muerto, naufragó, y usted va a encontrar una serie de historias de Pablo, pero en medio de todo eso hay algo que probablemente es lo que lo mantiene a Pablo caminando, ¿no? Es que él escucha de parte de Dios lo que Dios desea de él y lo que Dios quiere que él haga. Lo que Dios desea de él, dice aquel hombre que habla con él, dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pudiéramos decir en cierta forma que Pablo apenas va conociendo a Jesús, porque había oído muchas cosas de él, pero no creía en él. Pero a partir de ese momento algo sucede ahí. Y eso se va a convertir en algo que a través de algunas de las epístolas vamos a encontrar a Pablo enfatizando esa idea de conocer a Jesús, conocer su voluntad. Pablo enfatiza en distintos lugares. Qué importante cuando nosotros podemos encontrar una guía para nuestras vidas. El entender que esa palabra conocer, aplicada a Jesús, se va a convertir en el eje principal de la vida de Pablo. La otra parte que nos habla este versículo es que Dios tiene un propósito para Pablo. Un propósito para él es que lo conozca, pero otro propósito de Dios para Pablo es que Pablo lo dé a conocer. Es que Pablo comparta su experiencia, lo que él ha vivido, lo que él ha visto, lo que él ha oído. En el libro de Filipenses encontramos también nuevamente a Pablo hablando acerca de su trasfondo, ¿no?
llega el momento en que Pablo está hablando acerca de algunas personas, pero ahí en Filipenses 3, del 4 al 6, vuelve Pablo a retomar un poquito de quién era él. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo está hablando de alguna manera de cosas que fueron importantes para él en el pasado. Cosas que eran muy apreciadas en su entorno. Cosas que probablemente le hubieran dado para vivir, caminar y seguir en todo eso. ¿Qué cosas son importantes para usted que de repente se convierten en la guía de su caminar diario? Para Pablo en algún momento probablemente fue importante el pertenecer al Sanedrín. No cualquiera era parte del Sanedrín. No cualquiera era fariseo de fariseos, irreprensible en las cuestiones de la ley. No cualquiera había estudiado a los pies de Gamaliel. No cualquiera era judío reconocido que podía trazar para atrás toda sus parientes, ¿no? Yo soy hijo de este y él fue hijo de este y él fue... Soy de allá de la tribu de Benjamín, desde allá vengo y te puedo trazar y decir los nombres de toda la genealogía que tengo. Para todos los judíos eso era muy importante, eran cosas que de alguna manera marcaban su vida, eran cosas que buscaban. Pero después de que Pablo dice aquí en Filipenses 3 del 4 al 6 y habla acerca de su celo, habla de la justicia en la ley irreprensible, entonces Pablo hace un cambio radical y en el versículo número 7 dice Pablo ahí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Todo aquello que fue importante para mí hoy ya no es. Todo aquello por lo que me desvivía, hoy ya no me importa. Hoy ya no es tan importante. Hoy ya no es la cosa o la situación que guía mi camino. Y dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. Les decía en la mañana que a veces, ¿a cuántos de ustedes se les ha perdido algún billete alguna vez que llevan en la bolsa? Casi a todos. Todos hemos perdido algún billete. ¿Qué hace usted cuando pierde un billete? Que estaba esperando sacarlo para pagar. Dice, si es bien cristiano, dice, bueno, pues, bendice Señor a quien se lo encuentre, ojalá y le sea útil. Pero es realmente una reacción de, bueno, pues lo perdí, ni hablar, era algo importante para mí. No quería, lo ocupaba, o sea, era algo que necesitaba, pero lo perdí. Pero esa no es la reacción que está teniendo Pablo. Pablo es, no, eso fue importante para mí, eso guió mi vida, eso de alguna manera era mi vida entera, pero hoy no me importa. Hoy no es importante para mí porque hay algo más importante en mi vida. Los reconocimientos ya no son importantes. El pertenecer a este grupo, el ser famoso, el tener recursos, todas las cosas que yo podría haber apreciado en el pasado, hoy ya no me importan. No son importantes para mí. Pablo tenía que comer, Pablo tenía que vivir, Pablo tenía que vestir, pero ninguna de esas cosas era lo que movía su corazón, ninguna de esas cosas era lo que guiaba su vida.
Lo que guiaba su vida de Pablo, dice Pablo, ¿no? Todo está perdido. Todas las cosas, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué era lo que impulsaba a Pablo a vivir diariamente? El conocer a Jesús. Para cuando Pablo está escribiendo la epístola a Filipenses ya han pasado una buena cantidad de años. Pablo ha empezado a entender todas las cosas y ha empezado a escribirlas para nosotros. Saben, estos tiempos que vivimos son tiempos complicados, tiempos donde muchos se extravían, tiempos donde muchos se sienten perdidos, porque lo que era importante para ellos parece que se está yendo. Pero Pablo ha escogido algo más grande, algo válido, algo más importante. Qué importante es poder tener la perspectiva correcta acerca de nuestra vida. Esta vida por mucho dura, al que le fue bien, 100 años. Y parece mucho tiempo a veces. Probablemente hasta que llega a los 20, 30, ya después de ahí ya corre esto. Pero ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo eterno? Pablo tuvo una visión de Jesucristo, pero ahora su búsqueda no son de cosas, no son de posiciones. Su búsqueda principal en la vida consiste en conocer a Cristo Jesús. En conocer a Cristo Jesús. ¿Sabe? Estos tiempos donde vivimos son tiempos donde podemos conocerlo más profundamente, donde podemos reenfocar nuestras vidas y darle importancia a lo que es importante. Pablo continúa hablando y dice allí: mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y aquí Pablo se está refiriendo de alguna manera a la manera de pensar que tenía antes. Pablo probablemente pensaba, bueno, yo voy a cumplir con la ley y de esa manera voy a ganar mi salvación. Pero cuando conoce a Cristo se da cuenta que no podemos cumplir con la ley. Y a medida que va conociendo más se da cuenta que realmente todo por gracia y misericordia de Dios que somos salvos. No soy yo,
no es que soy muy bueno, no es que yo pueda, no es nada de eso. De esto se trata, de la justicia. Dice que es en Dios por la fe. Pablo ha profundizado su conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios de Pablo ha ido creciendo, ampliándose, ha ido teniendo un entendimiento más claro de todo lo que Dios quiere revelar a su vida. Y dice Pablo, a fin de conocerle, y luego se refiere ahí, y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sabe? Pablo no nada más quiere conocerle, ya nada más como de oídas, sino que Pablo quiere conocerle y experimentarlo. Pablo quiere experimentar ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Pablo quiere de alguna manera experimentar a ese Dios que se ha revelado a él a través de Jesucristo. Cuando vemos la historia de Job, encontramos un Job que dice aquellas frases que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo interesante de todo esto es que estas frases están allá en la última parte del libro de Job. Job va pasando por distintas situaciones, mueren sus hijos, mueren sus animales, pierde todo, está enfermo, la esposa le dice que maldice a Dios y muérete, vienen sus amigos y Job va pasando por una serie de situaciones y Job tiene un entendimiento de Dios hasta cierto punto, pero ya casi al final Dios habla con él y Dios se revela a él y Dios de alguna manera, Job va conociendo a Dios de una manera totalmente distinta como la conoce antes. Por eso al final Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué desafío? ¿Qué desafío el de estos tiempos? Hay quien en estos tiempos desmaya, hay quien en estos tiempos flaquea, hay quien en estos tiempos se desanima, pero también hay quien en estos tiempos profundiza su conocimiento de Dios. Y no nada más un conocimiento teórico, sino un conocimiento experiencial, un conocimiento que viene de la experiencia. ¿Cuántas veces ha dicho usted el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues tengo trabajo, todo va más o menos. Distinto a cuando digo Jehová es mi pastor y nada me faltará y no tengo trabajo, no tengo dinero. Pero entonces conozco a ese Dios que se revela a mí, que es misericordioso conmigo. A ese Dios que no nos abandona. A ese Dios que en medio de las crisis más impresionantes sigue teniendo cuidado de nosotros. A ese Dios que quiere seguir revelándose a nosotros, no nada más de una manera como lo leemos, sino también que podamos decir, yo he vivido eso. A ese Dios que sigue sanando personas, a ese Dios que sigue obrando milagros, a ese Dios que sigue manifestándose en nuestros días. No quiere ser un Dios que decimos de oídas te había oído. Yo sabía que en algún momento sanaste a alguien, hiciste un milagro, te manifestaste. Yo sabía, porque ahí dice la Biblia, ¿no? Que un día aquel profeta fue con una viuda y no tenía nada. Y entonces
el profeta le dijo, dame a mí y te va a ser suplido. Y entonces aquella mujer hizo conforme a lo que el profeta le dijo, y Dios proveyó no solamente para el profeta, sino para la viuda por mucho tiempo. Qué bonitas historias encontramos en la Biblia. Pero Dios no solamente quiere que las veamos como historias, Dios quiere que las experimentemos. Dios quiere que lo conozcamos, no solamente de oídas. Es un tiempo donde Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él. Que pongamos nuestra fe en Él. Ciertamente también hay días donde le pedimos a Dios distintas cosas y Dios no nos contesta las oraciones como nosotros quisiéramos. Porque también a veces Dios quiere enseñarnos que Él es el soberano. Él es el que decide. Pero Dios es un Dios que quiere revelarse a nosotros. Dios es un Dios que quiere que le conozcamos no solamente de oídas, sino que nuestros ojos vean su gloria, que podamos verlo, que podamos conocerlo cada día más. Hace algunos años me tocó predicar aquí, ya casi para finalizar el año, los últimos días del año. Y me acuerdo que yo decía, ¿qué predico? Y prediqué ahí en Romanos 8 del 28 al 29, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe que el deseo de Dios es que le conozcamos? Pero también el deseo de Dios es que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Casi siempre que alguien nos dice, nos recita Romanos 8:28, es porque nos encontramos en una crisis, es porque estamos enfrentando algún problema y nos dice, ¿sabes qué? Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos los han recitado y no nos ha caído mucho en gracia, ¿no? No es sencillo, ¿no? No es sencillo caminar a veces en medio de esas situaciones. La realidad es que la palabra es correcta. Dios permite a veces que pasemos por toda clase de situaciones y Dios convierte aquella situación en algo que puede beneficiar a nuestra vida, porque a fin de cuentas lo que Dios tiene planeado para nosotros no es nada más que tengamos para ropa, para comida, para las cosas que necesitamos, sino la idea principal de Dios con nosotros es formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Es formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Por cierto, este libro de Romanos también es escrito por Pablo. Pablo entiende, vamos caminando. Debemos de conocer a Dios. Eso es algo que debe de ayudarnos en nuestro diario caminar. Todo lo demás podemos echarlo a un lado. Todo lo demás no es tan importante. Pero también dice Pablo, no solamente conocer a Dios, sino pedirle a Dios que nos siga transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, transformarnos, cambiarnos, hacernos a la imagen de su Hijo. Y creo que ahí
a pesar del mucho tiempo que algunos de nosotros tenemos en la iglesia, todavía queda un buen tramo, un buen trecho por recorrer. Lo quiero invitar en esta hora a que medite qué es lo que ha estado, cuál ha sido el motor de su vida, qué es lo que ha estado guiando su vida. Lo invito en esta hora a decirle a Dios: Dios, ayúdame, Señor, a ser como Pablo. Que pueda, Señor, hacer a un lado todas las demás cosas. Y lo más importante para mí sea conocer a Jesús, sea experimentar a Dios, sea ser transformado a la imagen de Jesucristo. Lo invito en esta hora, si gusta, a ponerse de pie. Lo invito a cerrar sus ojos y decirle en este momento a Dios: Señor, quiero conocerte, Señor. No solamente como mi Salvador, quiero conocerte no solamente como mi proveedor, quiero conocerte no solamente de una sola forma, Señor. Quiero conocerte profundamente. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero que transformes mi vida para que sea la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tome un momento para hablar con Dios. Dígale: Señor, ayúdame, Señor, para que este tiempo no sea un tiempo que me lleve al desánimo, a la flaqueza, Señor, sino que sea un tiempo, Señor, donde pueda conocerte más profundamente, Señor. Que al terminar este tiempo, Señor, pueda decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que pueda decir: Señor, te conozco mejor, te conozco más en este tiempo. A Dios, hermanos, oremos al Señor. Permita que el Espíritu Santo toque su vida, toque su corazón. Permita que esa palabra que en esta hora he escuchado aleluya, pueda penetrar lo profundo de su ser, y que el Espíritu Santo empiece a
moverse en su vida. Necesitamos de Él. Y Él está ahí para trabajar con nosotros, para trabajar en nuestra vida. Él desea revelarse más profundamente a cada uno de nosotros. Él desea que le conozcamos más profundamente. No solamente en lo intelectual, no solamente porque lo hemos leído en la Biblia, sino Él quiere que lo llevemos a la experiencia personal. Que podamos decir: yo conozco a Jesús. Aleluya, yo conozco su poder, yo conozco su misericordia. Porque yo la estoy viviendo día tras día en mi vida. Yo sé que Él es proveedor, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque Él provee en mis necesidades. Yo conozco al Jesús de los milagros, al Jesús de las maravillas. No solamente porque lo leo en los evangelios, sino porque yo lo he palpado en mi propia vida. Él es mi sanador, Él es mi médico. Él es el Dios que ha hecho milagros poderosos en mi vida, en mi familia. Aleluya, aleluya, aleluya. Él quiere revelarse a cada vida y a cada corazón. Permitamos que lo haga. Permitamos que Él sea nuestro compañero día tras día, para conocerle más profundamente. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Jesús. Bendito eres, Padre. A ti damos gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Dios, gracias, Padre Celestial, porque tú nos amas y porque tú te revelas día tras día en nuestra vida, porque tú nos llevas en un crecimiento, Señor, mi Dios, y cada día estás trabajando en nuestras vidas para transformarnos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre Santo. Bendito eres, Dios. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Recibe gloria y alabanza a ti. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. Quiero recordar que pues ya prácticamente todas nuestras reuniones serán presenciales, ¿verdad? El día miércoles a las 8 de la noche será un culto presencial y así también el día sábado es el culto de los jóvenes a las 4 de la tarde y los domingos pues en estas dos actividades que tenemos, cada actividad estaremos aquí en la casa del Señor y esperamos la asistencia de cada uno de ustedes. El día lunes tenemos oración todavía en línea. Gracias a Dios porque se ha ido incrementando el número de hermanos que se conectan para estar orando por las necesidades en la iglesia del Señor. Y hemos estado viendo respuesta de Dios a las oraciones. Y
Hermanos, también tenemos el martes, tenemos la reflexión que se encarga Sara. Siempre se me olvida el nombre. Una dosis de esperanza. Nada más me acuerdo de la esperanza, pero decía, bueno, es algo de la esperanza, pero se me olvida el nombre. Una dosis de esperanza. Todos los martes, hermanos, Sara está a cargo de esto. También es en línea, así que les invitamos a estar atentos al programa, a las actividades que tenemos en la iglesia. Y pues en esta hora despedimos la transmisión para aquellos que están viendo esta proyección. Terminamos la transmisión en este momento. Dios les bendiga a aquellos hermanos que están en sus hogares y a aquellos que verán también esta transmisión, ¿verdad?, después en los días siguientes. Muy bien, hermanos, en esta hora, antes de despedirnos, quiero solamente